Con la información, este 28 de enero se conmemora el Día Internacional de Datos Personales. Para hablar de ello, doy la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano al jefe de Sustanciación y Protección de Datos Personales del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aquí en Yucatán, José Manuel. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fátima, gracias por el espacio y de nueva cuenta para hablar sobre este importante tema que es el derecho a la protección de los datos personales. Y como bien lo decías, el día 28 de enero se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Protección de los Datos Personales, y eso se debe a la firma del Convenio 108, en ese caso, como se llama, de los países europeos, y que también México es parte desde el 2018 como tal. ¿Qué conmemoramos? ¿Mande? ¿Qué conmemoramos? Conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Protección de los Datos Personales porque precisamente el día 28 de enero es que se firma un convenio denominado Convenio 108. Y México es parte desde el año 2018, y básicamente pues este convenio regula lo que tiene que ver con parte de los principios y en su momento que sentó las bases del derecho a la protección de los datos personales, y también lo que tiene que ver con regular toda la información que se pasa entre otras entidades u otros países como tal. Esa es básicamente la base o la razón principal por que se celebra el día 28 de enero de cada año el Día Internacional del Derecho a la Protección de los Datos Personales. Sigue siendo confuso para algunos ciudadanos entender esta parte de la protección de datos personales, o ha ido cambiando, digamos, con el paso de los años, pues la conciencia, ¿verdad?, de las personas por protegerse. Sí, en efecto, en México ha ido cambiando este derecho como tal, puesto que inicialmente este derecho a la protección de los datos personales se visualizaba como una limitante del derecho de acceso a la información pública. Y esto es así porque desde 2007, que hubo la reforma precisamente a la Ley de Protección de Datos Personales, es que se empieza a visualizar la existencia de este derecho, puesto que inicialmente las autoridades básicamente no entregaban información de acceso a la información pública como una excepción, diciendo que es dato personal. Entonces, con esta reforma a la ley, lo que vino a hacer básicamente es, primero, generar la existencia de un organismo autónomo que velara sobre ese derecho a la protección de los datos personales, y que también nos empezó a existir estos derechos, que primeramente era la de acceso y la de rectificación en el Estado mexicano. Y fue en el 2009 que hubo la segunda reforma a la Constitución, en la cual entonces, que es el artículo 16, que fundamenta precisamente este derecho a la protección de los datos personales, en la cual entonces se establecen los 4 derechos que anteriormente habíamos hablado, que es la de derecho ARCO, que se le conoce. Claro. Ahora, desde que se declaró este Día Internacional, ¿cómo ha ido avanzando las autoridades también, pues, en hacer su trabajo desde el Instituto Estatal de Transparencia aquí en Yucatán? ¿Cómo se ha ido avanzando? Sí, se han estado trabajando básicamente, como te decía, existen organismos autónomos que se encargan de promover, difundir y garantizar ese derecho, y parte de la labor de todos estos organismos autónomos, tanto la nacional y como cada estado que tiene este organismo autónomo, es precisamente difundir y promover ese derecho, y sobre todo hacer conciencia a la población respecto a la existencia de muchos riesgos, porque es evidente que con las nuevas tecnologías de la información nos ha traído muchos beneficios. Definitivamente ahora sí, con un clic puedes pedir la comida, con un clic puedes hacer cualquier actividad desde la comodidad de tu hogar, pero también, como tú bien comentas, existen riesgos sobre estas actividades que llevamos a cabo, y es importante hacer un uso responsable precisamente de las tecnologías de la información. Además de difundir pues toda esta información, igual ustedes están haciendo constantemente actividades, no solamente a nivel pues de Mérida, sino incluso en grupos muy vulnerables, donde a veces cuesta un poco de trabajo que llegue la información o que las personas puedan caer también en este tipo de... Sí, así es. El instituto, como órgano garante, el INAIP Yucatán, ha hecho múltiples actividades, desde conferencias, desde visitas a los municipios, un programa que en su momento se denominó INAIP en tu municipio, y así como otras actividades que se han llevado a cabo con esta finalidad de promover y difundir este derecho, puesto que a veces no somos muy conscientes respecto al mal uso o el uso de la información que se da con nuestra información personal. Bien decía también allá, ¿cómo se llama?, la directora de la agencia española, que el derecho a la protección de los datos es como la salud, que hasta que no nos pase nada, pues básicamente no tomamos medidas al respecto. Entonces hay que ser conscientes que
hoy en día pues hay muchas personas que se dedican básicamente del otro lado de la pantalla a recabar constante información y hacer un mal uso de ellos. Uno de ellos básicamente puede ser el robo de identidad, que actualmente ha subido constantemente, y también como el fraude que se puede dar por el mal uso de nuestra información personal. ¿Alguna recomendación que le podamos dar a las personas en este día, pues para que ellos puedan protegerse, para que sepan también cómo hacerlo? Sí, claro que sí. Existen muchas recomendaciones. Entre ellas podemos decir, uno, que configuren sus dispositivos. Dos, que lean el aviso de privacidad. Tres, que no se conecten a Wi-Fi públicos también. Correcto. Cuatro, básicamente, pues cuando se descarga una aplicación, que la aplicación sea en la tienda de aplicaciones como tal, que no sea como si en alguna tienda, ahora sí que puedan buscar por internet, que también no ingresen a vínculos que puedan ser compartidos, entre muchos otros, que al final del día estos lo que buscan es obtener la información personal para poder evidentemente hacer algún tipo de delito en contra de nosotros. Yo he visto que algunos sitios de internet te dicen para registrarte pon tu correo electrónico. Muchas personas lo que hacen es crear otro correo electrónico, igual con, digamos, información inventada. ¿Esto es de alguna forma seguro o al final de cuentas se están conectando con un correo que tal vez no es el de ellos, pero pues de un celular que sí es de ellos, Exactamente. ¿no? Fíjate que cuando generas un correo, pues hay un vínculo entre el correo con el correo electrónico. Entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que cuando se registra uno como tal, evidentemente, pues si es un correo que al fin y al cabo puedes utilizar y puedes tener información, porque hay que recordar que en muchas ocasiones se vincula las fotografías con este correo electrónico. Entonces, eso es susceptible de que al final del día pues se pueda obtener por alguna cuestión que ahora sí los hackers, como le llaman, pues saben manejar toda esa parte técnica de la parte, ¿cómo se llama?, de los celulares, ¿sí? Con los niños, ahorita que se ha puesto de moda que los pequeños utilicen el dispositivo móvil para descargar estos juegos en línea, también es bien peligroso porque también tienen que instalar un correo, ¿no? Sí, definitivamente es súper peligroso como tal. Y fíjate que el derecho a la protección de los datos personales tiene que ver básicamente con esta situación, los riesgos, como tú bien comentas, pero no perdamos de vista también que en muchas ocasiones esta constante uso, por parte de los niños, que de manera inconsciente lo realizan, a veces no hacen la tarea, a veces no se despiertan a la hora que tienen que ser, a veces no apoyan en las labores del hogar por estar con el dispositivo celular en la mano. Y es precisamente los fabricantes de estos dispositivos o de esas aplicaciones, la idea de ellos es precisamente eso, que pasemos más tiempo básicamente pues con el celular o con el dispositivo del que se trata, y precisamente también eso es derecho a la protección de los datos personales, porque para eso pues necesitan saber cuál es nuestra actividad para que de una u otra forma pues nosotros nos mantengamos el mayor tiempo posible en los dispositivos. Por eso es importante entonces que como padres de familia pues nosotros veamos un uso responsable, así como nosotros también con nuestros hijos respecto al uso de dispositivos hoy en día. Muy bien, pues algo más que desee compartir con nosotros. Pues básicamente les invitamos que nos acompañen pues este día 28 de enero y los que siguen, porque vamos a tener básicamente una semana o 15 días de actividades en el instituto, pues básicamente que se acerquen con nosotros y que le podamos apoyar en lo que tiene que ver con este derecho a la protección de los datos personales. Nosotros le agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, bonito día. Con esto nos vamos a ir a la pausa, pero